la enfermedad psicótica o del trastorno psicótico, ¿no? Esa desvinculación progresiva del mundo, de la vida, de la realidad, de los otros, eso que sería el núcleo más fuerte de la esquizofrenia, en algunos casos, en algunos tipos o en algunas personas esquizofrénicas, se compensa de alguna manera con el delirio, ¿no? Entonces va a aparecer lo que conocemos con los trastornos, la esquizofrenia paranoide, que es una tendencia del esquizofrénico hacia el trastorno delirante, hacia el delirio, ¿no? Por eso es esquizofrenia paranoide, es una esquizofrenia que tiene mucho trastorno delirante. Y por tanto, hay menos síntomas negativos y hay menos déficit, el déficit esquizofrénico que se conoce. Entonces, los trastornos esquizofrénicos aparece todo lo que veíamos antes, depende también de los momentos evolutivos del trastorno. Pero lo que hay es un daño de la identidad mucho más grave, de la conducta y por tanto de la inserción social del paciente, de la inserción en la sociedad, ¿no? Quiere decir, el esquizofrénico le cuesta mucho más que alguien que tiene un trastorno delirante estar incluido en la sociedad. Hace su vida, su manera y se va aislando, es la característica más. Y bueno, hay otras variantes de los trastornos, la manía melancolía, hoy conocido por todos como trastorno bipolar, aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno, para entendernos es lo que viene a corresponderse con el trastorno bipolar de hoy. Esto en las categorías actuales ya no aparece dentro de los trastornos psicóticos, pero aparece una categoría donde se dice que episodios maníacos y depresivos con síntomas psicóticos, ¿no? Quiere decir que porque podemos ver en los cuadros melancólicos, en los cuadros depresivos graves, ideas delirantes, sobre todo ideas delirantes, más que los fenómenos alucinatorios no se suelen ver. Pero el delirio sí, las ideas delirantes pueden aparecer en la manía, bajo el modo sobre todo de las manías, los delirios de grandeza, ¿no? Y en la melancolía con las ideas delirantes de ruina, de culpa, por ejemplo, son muy claras, de catástrofe. El trastorno esquizoafectivo es un cajón desastre que tenemos ahí para situar las determinadas psicosis que a veces comparten más los trastornos de los síntomas de la esquizofrenia y otras veces más los trastornos de la afectividad, ¿no? Aparecen más como maníacos o depresivos en determinados momentos, y entonces aparece ese trastorno esquizoafectivo ahí, en los últimos 20-30 años. La psicosis reactiva breve es cuando un trastorno psicótico se desencadena en relación con un acontecimiento estresante, para el sujeto, y tiene una duración corta, se remite pronto, es cuando ponemos eso. Hay otra manera de entender la psicosis, que es no tanto catalogando, situándola en determinadas variantes clínicas o subtipos, sino que es lo que ya en el siglo XIX Griesinger, el psiquiatra alemán, dijo que la psicosis era única, era una, y se presentaba de diferentes maneras, que luego en nuestro país ha habido otros autores hace un siglo, Bartolomé Llopis concretamente, que sostuvo la tesis de la psicosis única, y también desde otras corrientes se puede pensar, y de hecho lo vemos en la clínica, lo vemos en muchos pacientes, que transcurren, a veces, incluso cuando se ven los informes de alta del hospital, pues se ve que en un momento aparece como trastorno esquizofrénico, otra vez como trastorno esquizoafectivo, otras veces como trastorno bipolar, y otras veces como trastorno de... Quiere decir que un mismo paciente puede recorrer un poco los diferentes grupos. Quiere decir que habría como un denominador común, que es lo que sigue dando consistencia al concepto de psicosis, donde hay algo nuclear, hay algo central, y luego hay un modo diferente, en determinados momentos, de presentar esa dificultad que es la psicosis bajo determinados síntomas, y entonces en un momento puede aparecer más como esquizofrénico, en otro más como delirante, y de hecho la esquizofrenia paranoide participa de las dos cosas, es un delirio y es un
delirio fundamentalmente, y es un trastorno esquizofrénico porque hay otros trastornos de la afectividad y del pensamiento, ¿no? Más cosas. Es importante diferenciar también los tiempos de la psicosis, porque no es lo mismo la irrupción de la psicosis, el brote, el desencadenamiento que hay, que se produce en un determinado, que es decir, cuando irrumpe la psicosis, y luego cómo se va sucediendo y cómo va transcurriendo el cuadro clínico de la psicosis. El momento de desencadenamiento es muy importante, y además es importante sobre todo para los que trabajáis en primaria, porque es lo que veis al paciente antes que los servicios de salud mental, ¿no? Porque normalmente os llegan a vosotros primero. A veces no, a veces irrumpe de una manera muy aparatosa, muy aguda y entra directamente en la urgencia, ¿no? Pero muchas veces tenéis la oportunidad de verlo vosotros, ¿no? Ese momento de inicio de que nosotros hemos llamado desencadenamiento, que se conocía como el del brote psicótico, ¿no? Que aparecía sobre todo en la esquizofrenia, los trastornos esquizofrénicos, pero también los delirantes. Los trastornos esquizofrénicos no he dicho, pero bueno, lo habitual es que se produzcan en una edad más temprana. Hay algunos en una edad demasiado temprana, que es a partir de la adolescencia, que son los de peor pronóstico, porque cuando más daño producen, más síntomas negativos, más desorganización del pensamiento y de la conducta está presente, que son las famosas esquizofrenias, y luego otras esquizofrenias que son más de evolución más tardía, ¿no? Pero normalmente el trastorno esquizofrénico aparece ahí en relación con la tercera decena de la vida, ¿no? A partir de los 20-30 años. Mientras que los trastornos delirantes pueden aparecer en edades muy tardías. Suelen aparecer en edades más maduras, más de la media edad, la mitad de la vida, o posteriormente, o incluso algunos en la vejez, ¿no? Entonces, el momento de entrada en la psicosis es importante saber un poco los elementos que están ahí presentes, ¿no? Está presente lo que llamamos la perplejidad del paciente que entra en la psicosis, el que está entrando en un funcionamiento psicótico. La perplejidad porque el paciente empieza a notar que le pasan cosas raras y al principio no las comunica. Claro, pueden pasar meses o años, a veces hasta que, desde que tiene los primeros fenómenos de la psicosis hasta que empieza a comunicarlo. Y la familia se va dando cuenta, ¿no? Seguramente la familia. Pueden ser manifestaciones conductuales que tienen que ver con el aislamiento, la pérdida de la comunicación, el retraimiento en relación con la familia, ciertas conductas extrañas que sorprenden a la familia porque suponen un cambio en el modo habitual de ser del paciente, ¿no? Y en los momentos iniciales, claro, está lo que llamamos la perplejidad. Otros autores hablaron de trema, para ese momento inicial donde el paciente está empezando a notar que le pasan cosas raras en su cabeza, que empieza a notar sensaciones raras en su cuerpo, con la característica esa de que como no sabe, no puede incluirlas dentro de lo que él es, empieza a atribuirlas a algo externo, ¿no? Es lo que se conoce, llamamos la xenopatía, ¿no? Quiere decir, determinados elementos psíquicos empiezan a ir por su cuenta, ¿no? No le pertenecen a uno. Y eso introduce el campo de lo amenazante, de la perplejidad, de la angustia, ¿no? De una angustia que el paciente, bueno, que veremos que es un poco diferente a la angustia neurótica. Ante eso, el recurso que tiene normalmente es el delirio, para poder organizar un poco esa extrañeza que le viene. El recurso que él tiene es empezar a delirar, quiere decir, empezar a hacer una atribución externa a esas vivencias que está teniendo. Es decir, el delirio sería algo que vendría como secundario, ¿no? Bueno, ese momento inicial es el momento de la angustia psicótica, de la vivencia del horror, de la amenaza, y por tanto puede, bueno, normalmente tiene unas manifestaciones conductuales
que es lo que hace que nos demos cuenta que alguien está entrando en un cuadro psicótico, ¿no? Pero puede tardar mucho, ese tiempo puede ser prolongado. Luego el tiempo de la cronicidad y de la estabilización es un tiempo que ya puede durar toda la vida, y ahí también va a haber sus más y sus menos. Lo que solemos decir es que cuando un paciente se desencadena psicóticamente, y es curioso porque normalmente hablamos de desencadenamiento psicótico, no de otros, en la neurosis, ¿no? Aunque a lo mejor también se podría hablar en el momento de la angustia para un paciente neurótico. Bueno, normalmente se habla del desencadenamiento, lo hemos utilizado en psiquiatría para hablar de la psicosis, ¿no? Como que hay algo que ya no se restituye nunca, quiere decir que el desencadenamiento abre una brecha, una herida en la subjetividad del paciente que no se vuelve ya a cerrar. La cuestión de la estabilización, bueno, vamos a... porque tradicionalmente, sobre todo para el psicoanálisis, se hablaba de la estabilización psicótica a través del delirio, ¿no? Ahora comento algo. Bueno, esto lo voy a pasar. Las fronteras externas del diagnóstico diferencial de la psicosis con otros trastornos. Martín ha comentado ya en relación con las demencias, donde sí que pueden aparecer a veces en los delirios en el anciano y en la demencia, pero efectivamente no tienen la consistencia que tiene la idea delirante o el delirio en la psicosis, ¿no? Son las demencias también, serían, yo antes lo estudiábamos como las psicosis funcionales y psicosis orgánicas, ¿no? Las psicosis orgánicas eran las de las psicosis tóxicas, las psicosis de las demencias, por ejemplo, porque en el sentido de que la demencia tiene una alteración, lo definitorio de la psicosis, que es la alteración del juicio de realidad, lo tendría, ¿no? Pero en la demencia estaría clara la organicidad, en la psicosis no está clara, no quiero entrar si existe o no existe, pero no de la misma manera si existe desde luego en la demencia. Pero bueno, habría que diferenciar la psicosis, sobre todo las psicosis tóxicas, ¿no? Psicosis producidas por consumo de cannabis y por la cocaína, sobre todo, donde, hombre, lo característico de esta psicosis es que cuando se pasa el consumo y se pasa un tiempo, 1 o 2 semanas, la psicosis puede ser muy parecida e indistinguible de a lo mejor de lo que es un cuadro esquizofrénico, un inicio esquizofrénico. Pero cuando se deja el consumo durante un tiempo, la psicosis remite, cosa que no aparece de la misma manera en un trastorno esquizofrénico, ¿no? Otra cuestión es el desencadenamiento que puede producir el consumo de cannabis o el consumo de... Quiere decir que puede activar una psicosis, que esa es otra historia. Es decir, como los consumos pueden hacer aparecer algo que ya estaba ahí y que lo desencadena. También es importante diferenciarlo con algunos trastornos borderline de la personalidad. Sabemos que tienen a veces estados, los llamamos borderline porque a veces hacen cuadros psicóticos, por lo menos cuadros delirantes, ¿no? Aunque lo situemos como trastornos borderline de la personalidad, pero hacen algunas alteraciones psicóticas en algunos momentos, episodios. Pero la diferencia con la psicosis es que no se mantiene, quiere decir que esos síntomas son mucho más inconsistentes y pasado el episodio desaparecen. Y con los trastornos disociativos, donde la conducta puede aparecer incluso mucho más organizada que en los trastornos psicóticos, con incoherencia, lo característico es la disociación, quiere decir que el paciente está con una especie de cuadro pseudo-confusional, porque no es un cuadro confusional como los que hablábamos antes, y puede tener una conducta muy, muy desorganizada, incoherente, puede aparecer todo tipo de síntomas, ideas delirantes, confabulaciones, pero en unos días remite, y allí no ha quedado nada de toda esa gravedad y esas alteraciones psicopatológicas que había antes, ¿no? Voy a hablar brevemente de la subjetividad en la psicosis. Bueno, este es Sigmund Freud, supongo que lo conocéis. Lo traigo aquí porque, hombre, yo creo que es quizás el iniciador hace un siglo de darle fuerza a la idea de que
de que la psicosis, más allá de que se pueda considerar enferma o no, tiene una lógica psíquica, ¿no? Hay él coge bueno, aparte ya había descubierto el psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente para pensar sobre todo la neurosis, la histeria, y después, bueno, siempre está ahí con la psicosis y con la histeria, ¿no? Y os traigo aquí la foto de Paul Reber. Daniel Paul Reber fue es un caso que es el gran caso de la psiquiatría, es el psicótico más famoso que ha existido en la historia de la psiquiatría, ¿no? Reber era un famoso jurista alemán, era presidente del Tribunal Supremo de Dresde y con 40 y tantos años hace un delirio tremendo. Le ingresan en un hospital psiquiátrico y en ese hospital, bueno, él durante años él construye su autobiografía, se llama La Memoria de un enfermo de los nervios, un relato autobiográfico de él, donde quiere dar cuenta de lo que es su trastorno, ¿no? Sobre lo que le pasa. Él no cree que sea un trastorno, para enseñar al mundo los daños que se le están haciendo y para conseguir la liberación del hospital psiquiátrico, que lo consigue al final, aunque luego vuelve a reingresar y muere en el psiquiátrico, ¿no? Pero hace una descripción de los fenómenos que él padece, que es el mejor tratado de psiquiatría que existe, posiblemente. De manera que Freud consideraba que si tuviera que elegir a alguien para director de un hospital psiquiátrico, decía que era a Reber a quien podría, ¿no? Maestro en la psicosis. Bueno, los relatos que hace Reber de todas las perrerías que siente en su cuerpo, de las cosas que le hacen, atraviesa todo lo que es la historia, la depresión, las ideas de la melancolía, la paranoia, la esquizofrenia, los trastornos del pensamiento, todo. En ese sentido, Reber es un caso donde se puede mostrar la tesis de la psicosis única, ¿no? Aunque fundamentalmente, bueno, fue descrito como esquizofrenia paranoide. Él construye un delirio muy importante, muy bien organizado, en el que él se sitúa como que es la mujer de Dios, que va a ser el origen de una nueva estirpe de la humanidad, ¿no? Ese es el núcleo del delirio. Y alrededor de eso organiza todo, se organiza y da cuenta de toda una serie de fenómenos, trastornos del pensamiento, trastornos alucinatorios y tal. Pero ese es el núcleo del delirio. Entonces, bueno, Freud coge ese caso y describe e intenta dar cuenta de por qué le ha pasado eso, ¿no? Y hace sus hipótesis, bastante erróneas posiblemente, de cómo, bueno, de que es una defensa, la hipótesis la organiza a través de lo que es el complejo de Edipo y de que el delirio de Reber es un delirio que es una defensa frente a la homosexualidad reprimida y tal. Hoy podemos pensar que Freud erró completamente, que no, pero bueno, pero da cuenta de las memorias, lo organiza, empieza a pensar la psicosis. Y yo creo que es el inicio fundamental de lo que es el darle a la psicosis un estatuto no solo de enfermedad, de déficit, sino de lógica psíquica y de rigor por parte de los sujetos que pueden construir algo con una serie de fenómenos que pueden ser patológicos, ¿no? En este sentido, de él es la tesis de que el delirio es el intento de reconstrucción, el delirio, podemos decir, bien hecho, no una idea delirante cualquiera, pero en cualquier caso el delirio siempre es algo defensivo, es algo con lo que el sujeto se quiere apañar ante algo que le está pasando. No solo tiene esa dimensión de síntoma patológico, sino también de algo que le sirve, ¿no? Con lo que el sujeto se defiende, ¿no? En este sentido es la cuestión lo que quería plantear,
de que hay algo en la psicosis que no es solo déficit y no es solo elementos enfermos, sino que son elementos, son modos que el sujeto tiene de responder a algo que le está pasando, ¿no? Y en ese sentido siempre se ha planteado lo de primario y secundario en la psicosis. Siempre hemos hablado en psiquiatría de lo que son los fenómenos primarios y lo que son los fenómenos secundarios. Y entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Lo primario como algo que sucede sin que el sujeto tenga ninguna manera de sustraerse a ello, ¿eh? Más allá de que algunos piensen, Clérambault, que era un psiquiatra francés, pensaba, eso es porque el daño está en la histología cerebral, los fenómenos, el automatismo mental, o fenómenos primarios, fenómenos elementales, y después el sujeto trata de recomponerse ante eso y de defenderse ante eso, ¿no? De hacer una respuesta a eso, ¿no? Es lo primario y lo secundario. Las respuestas pueden ser varias, porque si no responde, el sujeto psicótico se queda fundamentalmente en los síntomas negativos, que es lo más destructivo para la subjetividad y para toda la vida del sujeto, ¿no? Es lo más destructivo, lo negativo. Si no responde, es lo que le pasa a los esquizofrénicos fundamentalmente, que tienen la esquizofrenia hebefrénica, que empieza pronto y que no logran reparar un poco el daño que ha aparecido ahí, ¿no? Y no pueden ni siquiera delirar, se quedan en la desorganización psíquica y conductual. Una de las vías es el delirio. Para nosotros podemos decir, bueno, sí, pero el delirio es una manera enferma, por supuesto que es una manera patológica, porque es desconsiderar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, claro, por eso decimos que es patológica, porque no desconsidera la realidad, pero desconsiderando la realidad puede armar una realidad nueva para él que le sirve para vivir, ¿no? En ese sentido. Y la cuestión es que le sirva para vivir y no solo para liarla y para armar desorden, sino que sea un delirio que le vaya acomodando un poco, que pueda permitirle incluirse de alguna manera en el mundo, ¿no? Y hay otra manera también, otra respuesta, que es la respuesta que solo tienen acceso a unos pocos, que es la respuesta de la invención y de la creación, ¿eh? Que parece ser, bueno, sobre todo en el campo de la melancolía está muy claro que hay muchos creadores. Eso desde Aristóteles se ponía en relación a el genio y la locura en este sentido, y sobre todo era la melancolía la que más juego daba, en el sentido de obligar al sujeto para salir de ese marasmo, de esa herida en la que está, a inventar algo. Y en ese sentido, por eso hay muchos creadores que son sobre todo melancólicos, pero no solo desde la melancolía, fundamentalmente sí, más que desde otros trastornos, ¿no? La esquizofrenia imposibilita más, hace más daño, tiene más daño psíquico como para lograr ese modo de invención de la realidad que supone la creación artística, ¿no? Pero a veces son creaciones que no hace falta ser grandes artistas, sino que son pequeñas creaciones que el sujeto tiene de dibujar, de pintar, algo a lo que le obliga un poco la psicosis, ¿no? Sería más complicado porque le obliga a eso. Bueno, sobre el decir psicótico, traía unos papeles que no sé, me los he dejado en para que vierais un poco el decir, ¿cómo vamos? Bueno, es decir, más que el decir psicótico es el decir de la esquizofrenia. Hay algunos esquizofrénicos que hablan, como podríamos decir, con mucha singularidad, con mucha propiedad, que tienen un manejo del lenguaje que no lo tiene normalmente, que no es que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente, que es de una precisión y con una manera muy creativa de hablar, ¿no? Que eso se ve en algunos esquizofrénicos, no en general en los psicóticos. Y luego, bueno, la cuestión de los intereses y el vínculo social y los riesgos del paso al acto,
está claro que eso es una que afecta, la psicosis afecta a lo que es la vida en sociedad y el establecimiento de los vínculos amorosos, de las relaciones de pareja. Es difícil, por ejemplo, que veamos sí que hay, y es posible, ¿no? Por ejemplo, que un esquizofrénico pueda hacer una relación de pareja, pero no lo tiene fácil. Quiere decir que no tiene ni esa necesidad de establecer un vínculo en ese sentido amoroso y tiene una serie de limitaciones que le impide, porque lo que estaría en juego también un poco en la consideración que abre Freud desde el psicoanálisis es que el paciente psicótico no habría logrado establecer una individuación y una subjetividad, no se habría podido constituir bien como sujeto claramente diferenciado del otro. En el sentido, toda la construcción del psiquismo, la construcción de la subjetividad, vendría a ser, quiere decir, venimos del cuerpo de la madre y la cuestión es cómo nos podemos situar como seres claramente diferenciados y lograr una identidad y hacernos sujetos. Es decir, tenemos que separarnos físicamente, pero también tenemos que separarnos psíquicamente. Pues la cuestión que se juega en la psicosis fundamentalmente es la separación del otro, y cómo alguien puede pensar por sí mismo, sentir que es el mismo y hablar por el mismo. Y eso es lo que aparece de alguna manera roto y cuestionado en la psicosis, donde el sujeto se ve que no es dueño de sí mismo, ¿no? En definitiva, aunque sabemos que no lo somos nunca, que no lo somos ninguno. Pero el neurótico normalmente se cree que puede ser dueño de sí mismo, y de sus pensamientos, normalmente se cree. Y luego tiene elementos para darse cuenta que no le salen bien las cosas, pero en la psicosis eso está más claro, que esa identidad está rota y entonces el mundo externo y el mundo interno se confunden. Y esas son las alucinaciones, en definitiva, donde algo interior se ve fuera, se siente como ajeno a él mismo, ¿no? Entonces, esta separación que habría que lograr y que uno tiene que lograr en lo que es el desarrollo psíquico, en la psicosis esta separación del otro no está bien construida. Y entonces el yo, que es una entidad, es un concepto del psicoanálisis, como organizador de lo que es la unidad del psiquismo, está también cuestionado y ante determinados avatares de la vida, eso se resquebraja, se desestabiliza y puede aparecer el desencadenamiento, y ya una vez que aparece el desencadenamiento aparecen los modos que el sujeto tiene para hacer frente a eso, ¿no? Los riesgos de paso al acto es una cuestión clínica que merece la pena tener en cuenta siempre que nos encontramos con un sujeto psicótico en la consulta. Porque digamos que el psicótico, sobre todo si está en un momento activo, está peor pertrechado, tiene que decir, los mecanismos defensivos que tiene son menores. Y entonces la irrupción de ese mundo interno puede ir hacia la angustia psicótica, y la angustia psicótica la angustia en general se separa con el acto, pero la angustia psicótica más, tiende al acto, como el acto es la manera de detener ese estado de angustia psicótica y de horror y de pánico que tiene el psicótico cuando está en la angustia. Pues la diferencia, lo que ponía ahí, el contacto y la angustia psicótica es una de las cosas características que percibimos en la relación con el paciente en la consulta, ¿no? Como ese contacto, el contacto es difícil definirlo, pero sabemos, hablamos en las exploraciones, los psiquiatras hablamos contacto psicótico, ¿no? Es un contacto donde el otro está un poco ajeno en la interacción, y la angustia psicótica es una angustia que no tiene, como que le faltan, el paciente con una angustia psicótica es un paciente que le faltan los amarrajes para contenerla, ¿no? En la angustia neurótica hay más capacidad, quiere decir, el neurótico, cuando entramos en angustia,
podemos hablar de ello, ¿no? Podemos dividirnos en el sentido de darnos cuenta que estamos angustiados y podemos hablar de esa angustia. El paciente psicótico, la diferencia es que está de lleno en ello y no puede prácticamente decir nada de su angustia. Está en la angustia. Esa es la diferencia. Del tratamiento de la asistencia a la psicosis, que a lo mejor era la razón de la charla, para que pudierais tener más claras ciertas cosas, pues bueno, que yo solo quería decir algunas cuestiones. Una es la importancia de establecer un vínculo con el paciente. Esto para la psicosis y para todo, ¿no? Pero en el paciente psicótico también, porque si no establecemos un vínculo en el cual el paciente pueda suponernos como benefactores para él, lo vamos a tener muy difícil. Quiere decir, podremos tratarle, pero si no logramos ese vínculo para que el paciente espere algo de nosotros bueno, las posibilidades de intervención por nuestra parte van a ser mínimas, ¿no? Va a estar todo muy complicado. Entonces, hay que tener en cuenta muy claramente este vínculo como algo fundamental. Eso no quiere decir que no haya que hacer intervenciones a veces en contra de lo que el paciente quiere, ¿no? A veces hay que hacerlas, pero explicándoselo también al paciente y diciéndole por qué lo hacemos. A veces no puede ser en ese momento, pero hay que decirlo después, ¿no? Quiere decir, hay que hacer intervenciones forzadas, pero a veces, yo al menos creo que es muchas veces más conveniente, ante la opción de un tratamiento, el plantear que lo primero es el vínculo y que lo primero es que venga a la consulta y tal, y luego ya le podremos convencer o no de un tratamiento. Yo creo que hay que optar primero por el vínculo que por el tratamiento, a no ser que en momentos agudos de urgencia, donde se hace necesario contener y hospitalizar, ¿no? Si hay riesgos de pasos al acto,